a eso iba mi pregunta y quería llegar a ese punto. Mira que el mercado de valores de aquel entonces era un mercado de la confianza y era un mercado en donde no solo era con los empleados. Mi papá no fue empleado de ninguna empresa, mi abuelo no fue empleado de ninguna empresa, mi mamá no fue empleado de ninguna empresa. Pero yo recuerdo que había una expresión y era que uno tiene que tener la platica en tabaquito y en telitas y en cervecita. Eran las acciones de Bavaria que se vendían mucho aquí en Antioquia, a pesar de que Bavaria aquí tenía cuando eso no sé si Bavaria ya tenía Pilsen o había que tener también acciones de Cervecería Unión y había que tener acciones de Avianca, que eran las acciones de Avianca, me acuerdo que valían centavos, eran muy fraccionadas, eran fracciones muy pequeñas y había compra y venta de acciones, pero con una información que no iba más allá de tenerle confianza a la empresa. Y eran empresas que verdaderamente hacían que sus accionistas confiaran y eran empresas que en esa situación eran muy prósperas, muy prósperas. Entonces el mercado accionado de ese momento estaba más guiado era por la confianza en la empresa que emitía las acciones. Y tú dices, y eso cambia de un momento a otro, entra todo el tema de la especulación y de todo eso. ¿Eso es sano? ¿Eso ha sido bueno? ¿O tú dirías, de pronto, que convendría regresar también o convendría empezar otra vez a fortalecer esa confianza en el desempeño de las empresas para hacer un mercado de valores tan dinámico como lo era el de ese momento? Porque ya hoy en día uno nota que la preocupación en las familias, en las personas, y ya es como de personas, ese tema de las acciones como de personas muy especializadas que hablan de temas muy especializados cuando podría ser un tema que estuviera al alcance de cualquier persona. A ver, yo pienso que lo que motivó muchas personas a comprar acciones, y estamos hablando de esa costumbre que existía en nuestro medio de comprar acciones de las empresas más importantes de nuestra región, pues era motivado también un poco porque estas empresas de alguna forma le aseguraban a la persona que tenía las acciones un buen dividendo, y este dividendo pues les permitía de alguna forma pues tener un ahorro, una renta, y ese ahorro con los años pues se convirtió pues en un pequeño capital. Entonces esa costumbre se fue, digamos, perdiendo por el mismo desarrollo que han tenido los mercados, porque antes, por ejemplo, la forma como se comercializaban las acciones en ese momento era un proceso, como lo mencionabas antes, más que libre, dependía más digamos, del desempeño como tal que tenían las empresas, y de acuerdo con eso pues uno podría decir que tomaba decisiones de compra y de venta. Ahora, en la medida en que los mercados se fueron haciendo más complejos con todo este desarrollo que ha traído las comunicaciones, internet y demás, pues esto ha hecho que ya el manejo como tal de los mercados tenga que ser a través de procesos mucho más automáticos, porque ya el control es muy difícil hacerlo de la manera como se venía haciendo, que era un proceso más manual. Entonces pues ahí no se prestaba para ningún tipo de especulación. Entonces la especulación en los mercados ha sido propiamente como parte del crecimiento mismo de los mercados, porque ya son procesos más automatizados, donde ya una persona, por ejemplo, cuando está comprando y vendiendo, uno normalmente no ve la cara del que le está comprando o el que le está vendiendo. Antes podría ser así. uno sabía a quién le estaba comprando. Exacto, o a quién le estaba vendiendo las acciones, porque era un proceso más manual. Uno sabía que era Julio Santo Domingo, uno sabía que era... Entonces, ese proceso, digamos, que se fue automatizando, y en esa medida, pues la gente fue perdiendo el interés sobre las acciones, porque ya no era el manejo que se le daba antes, que
que era más por el desempeño, por la confianza, porque eran empresas nuestras. Ahora el mercado se volvió mucho más complejo y ya son muchas más empresas y muchas veces ni siquiera sabemos quiénes son los dueños de estas empresas. Exacto, es que eso fue lo que pasó, por ejemplo, con lo que yo llamo los ejecutivos del enroque, que son anónimos, no sabe uno quién es el dueño de eso. Y simplemente ellos quedaron ahí perpetuándose y autonombrándose entre ellos, entonces ya se generó una relación que no es de confianza. Uno dice, pues ya hay 4 o 5 ahí enrocados tomando decisiones, yo me retiro de aquí porque yo mi decisión o mi planteamiento en una asamblea es cero, y a mí no me interesaba tener una acción por tener una acción, sino por ser codueño de una empresa, y entonces se desapareció esa vocación que tenía Antioquia de invertir en sociedades anónimas, porque aquí no lo hacían por la acción misma, sino por el participar en la empresa, y de un momento a otro nos sacaron de las decisiones y nos tiraron a un lado. Entonces ya la gente, que mi interés no es el mercado de valores, mi interés es ser codueño de una empresa y ayudar en el progreso de una empresa. Era un fenómeno muy particular aquí en Antioquia. Fue un fenómeno que yo diría que fue en su momento fue muy positivo, porque de alguna manera pues eso generó entre trabajador y empleado pues una sinergia, digámoslo así, y la gente pues quería la empresa, y había pues una relación muy íntima entre el dueño del negocio y los mismos trabajadores, inclusive entre los mismos inversionistas. La misma sociedad y la misma comunidad. Y la sociedad y la comunidad se encargaba pues como de velar por el cuidado mismo de estas empresas para que se siguieran manteniendo en el tiempo. Y uno decía, Colter es de los antioqueños, ¿no? Eso no era de los Aldarriaga, eso es de los antioqueños, o de los Chavarría, no, eso es de los antioqueños, o Pintuco no es de los Aldarriaga, es de los antioqueños. Okay. Hagamos otra pausa, Oscar, para que en el segmento siguiente nos hables específicamente del portal, de cuál es el negocio del portal y cómo la gente puede hacer uso de ello.